días. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este tiempo el día de hoy. Voy a invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo número 4, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo número 4, Antiguo Testamento. Dice así el texto en este libro de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo número 4. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí.
Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Señor bueno, agradecemos la oportunidad de enfrentarnos a tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa para transformar el alma, dice la misma Escritura. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, oh Dios, a fin de que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Pedimos que hoy, mi Dios, esta palabra se fragüe en las hendiduras de nuestros corazones, mi Dios, y solidifique nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado a la reflexión del día de hoy: tu verdadero estandarte. Un pequeño resumen del capítulo número 4. Los israelitas salen a combatir a los filisteos arremeten contra ellos y los vencen. Los israelitas pensaron que algo les hacía falta y dijeron: la presencia de Dios no estuvo con nosotros, así que mandemos a traer el arca, el amuleto espiritual. Mandemos a traer el arca y la ponemos delante de nosotros para que Jehová pelee con nosotros y ahora sí los vamos a vencer. Volvieron a la batalla y lamentablemente hubo una tremenda mortandad. Los filisteos volvieron a vencer a los israelitas. El arca del pacto de Jehová fue tomada por los filisteos. Aquel lugar llamado Silo aparentemente también fue destruido en ese mismo momento, en esa misma batalla, o por lo menos el tabernáculo fue destruido. Y cuando un mensajero regresa y da la noticia al pueblo, el sacerdote Elí cae de espaldas y se desnuca y muere. Su nuera, que está a punto de dar a luz, le sobrevienen los dolores de parto y empieza su labor, y fue tan trágica la situación, tan impactante la noticia para ella, no solamente que provocó su parto prematuro, sino que ella misma muere en aquella labor de parto. Y el cierre del capítulo refleja
una situación caótica en este momento en el pueblo de Israel, y ella le pone nombre a su hijo y le llama Icabod, sin gloria, porque traspasada ha sido, dice, la gloria de Jehová. Gracias, preciosa mía. Te quiero. Gracias a Dios. Gracias, hijita mía. Ese es el resumen de este capítulo número 4 del primer libro de Samuel. Aunque ustedes no lo crean, no estoy tratando, de hecho lo estoy haciendo. Estoy enlazando el día de hoy esta reflexión que estamos haciendo en el libro de primero de Samuel, capítulo número 4, con aquel tema general acerca de la espiritualidad que inicié en algún momento dado cuando empezamos allá en Génesis, los primeros capítulos del libro de Génesis. No he terminado, le decía a mi esposa esta semana, qué curioso, empecé como en febrero, si no me equivoco aproximadamente, a hablar sobre caminemos hacia la espiritualidad en el libro de Génesis, y hablábamos de que Génesis es un libro que nos enseña espiritualidad, y no he salido de ese tema, me mantengo en ese tema de la espiritualidad, y quiero que pensemos que justamente este capítulo número 4, con todo lo que hay antes y todo lo que hay después de él en el libro de primero de Samuel, nos habla de la espiritualidad, de esa relación, esa conexión a la que nosotros hemos sido llamados como aquellos que hemos comprendido que Él es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su prado. Como aquellos que hemos comprendido que necesitamos volvernos hacia Dios y creer en Él. En algún momento de nuestra vida entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestro corazón al Señor Jesucristo, y a partir de allí usted y yo somos peregrinos extranjeros, somos ciudadanos del cielo que estamos sobre la faz de la tierra en un peregrinar temporal, entre tanto que llega el momento que el Señor nos llame a su gloria eterna. Amén. Así es. Entonces, usted y yo somos llamados a vivir en una verdadera espiritualidad. El ser humano que no conoce a Dios, el ser humano que no ha interactuado con Dios, el ser humano que rechaza la idea de Dios, es una persona que lamentablemente tiene su espiritualidad atrofiada porque no está pegado a la fuente de agua de vida. Jesucristo dijo que Él podía dar un agua que provocaría que aquella mujer a quien Él estaba hablando nunca más tuviera sed. Y Él es, Jesucristo mismo es el agua de vida. Él es el pan de vida, el camino al Padre. Quien no está en Jesucristo, lamentablemente, no entiende lo que significa la verdadera espiritualidad. Así que, en realidad, déjeme decirle algo. Aunque hay muchos otros temas de los cuales la Biblia nos habla, la Biblia, toda la Biblia en realidad, es una carta de amor de Dios escrita para el ser humano, a través de la cual Dios el Padre Celestial nos está llamando constantemente a habitar en su presencia con un corazón rendido delante de Él. De eso se trata la espiritualidad. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de eso. Y el primer libro de Samuel nos habla de eso. Y en este capítulo número 4 vamos a encontrar algunos rasgos acerca de esta verdad, de esta enseñanza que el Señor nos trae. Primer libro de Samuel, capítulo número 4. Hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, Silo. Silo, un lugar ubicado al norte de Jerusalén, era un lugar de gran importancia para el pueblo de Israel. Una vez que Israel sometió a aquellas naciones o aquellos pueblos en aquella jornada para conquistar la tierra de Canaán, allí en Silo se estableció el tabernáculo de reunión, la casa de Jehová, vamos a llamarlo así en este momento, aunque desde la óptica divina en realidad no es llamado así, pero es el lugar donde el pueblo
percibía la presencia de Dios en medio de ellos. Allí, en ese lugar, Silo, Josué echó suertes para repartir la tierra a las tribus de Israel que habían entrado a poseer la tierra prometida por el Señor. Así que Silo era un lugar de culto, era un centro de culto, un lugar de adoración, pero era un lugar también donde se emitían juicios, donde la voluntad de Dios era trasladada al pueblo también. Era un cuartel de reunión también, porque allí muchas veces se reunieron las tribus de Israel para emprender jornadas en sus batallas. Era un lugar, por lo tanto, de mucha importancia para ellos también. Allí en Silo estaba el arca de Jehová. El arca que representaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo del Señor. Allí, y esto es importantísimo que nosotros lo apuntemos, allí servían como sacerdotes Elí y sus dos hijos, a quienes se les llama en el capítulo número 1 y versículo número 3, a los hijos de Elí, se les llama sacerdotes de Jehová. Y es muy importante que tomemos eso en mente. Hace unos domingos atrás, un par de domingos atrás, que tuvimos un altercado con la situación del sistema eléctrico a nivel general y no pudimos transmitir ese día, no pudimos transmitir. A lo último hicimos una reunión de Zoom con algunas personas que lograron conectarse a la reunión de Zoom, y en ese momento yo compartí con los hermanos sobre los primeros 3 capítulos del libro, especialmente el capítulo número 3, pero un poco sobre los primeros 3 capítulos del primer libro de Samuel. Y hablábamos un poquito de los hijos de Elí y de la situación que a ellos los envolvía. Y es curioso que se les llama sacerdotes de Jehová, a pesar de que posteriormente el mismo libro de Samuel nos dice que eran hombres perversos e impíos. Oiga, los sacerdotes de Jehová, vean la ironía con la que nos está hablando el cronista, el que escribe el primer libro de Samuel. Los sacerdotes de Jehová eran hombres perversos e impíos. Un impío es aquel que no tiene amor ni devoción por las cosas santas o sagradas de Dios. Un impío es aquel que no le importa lo que diga Dios, que vive su vida como le da la gana. Y esos eran los sacerdotes de Jehová. Y ya solamente en eso, mi hermana y mi hermano, nosotros nos damos cuenta de entrada en el libro de Samuel. Nos damos cuenta nosotros del estado espiritual. Si estamos hablando de espiritualidad, tenemos que reconocer que el estado espiritual de este pueblo, de esta nación, de aquellos personajes de los que nos está hablando el primer libro de Samuel, lamentablemente es caótico. ¿Están conmigo aquí, hermanos? ¿Sí? O están asustados o están muy concentrados. Otro detalle, entonces Silo era un lugar de alta importancia. Era un lugar donde estaba el arca de Jehová, la misma presencia de Dios. Un lugar muy importante. Otro detalle que debemos tomar en cuenta cuando leemos el capítulo número 4 del primer libro de Samuel es acerca de ese pueblo llamado los filisteos. Los filisteos, conocidos también como el pueblo del mar, porque fue un pueblo que migró para aquellas tierras a través de las costas. Al parecer utilizaron la isla de Creta, que tenía un nombre diferente obviamente en la antigüedad, pero utilizaron la isla de Creta como una plataforma para migrar a las diferentes costas que había ahí alrededor. Los filisteos migraron a la tierra de Canaán poco antes que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra de Canaán.
Entonces los filisteos fue un pueblo que había tomado las costas de la tierra de Canaán. Ese territorio ellos ya lo dominaban porque habían entrado y habían conquistado. Tenemos que entender que en aquella época había luchas entre ciudades-estados se llamaban. Entonces cada ciudad, vamos a decirlo así, era como un solo reino. Dentro de la misma ciudad había un solo reino, por decirlo así, pero este reino quería extender sus limitaciones y entonces emprendían batallas unos contra otros para extender sus territorios. Y bueno, uno de esos casos es el imperio, el imperio de Egipto, ¿verdad? Que había perdido fuerza por aquellos tiempos, como usted y yo ya lo sabemos. Entonces, al haber perdido fuerza el imperio egipcio y otras potencias grandes de los alrededores, aquellas pequeñas ciudades-estado tenían la posibilidad de salir y emprender jornadas para acrecentar los límites de su dominio. Bueno, los filisteos fue un grupo de personas que emigraron por medio de las costas, así que en la tierra de Canaán toda la franja de la costa estaba dominada por ellos. Pero resulta, aquí está, vamos a ponerlo así, aquí está la costa y el pueblo, los filisteos migra por este sector, pero resulta que el pueblo de Israel empieza a migrar por este otro sector de la tierra de Canaán y empiezan a conquistar una tierra que Jehová les había prometido que iba a ser de ellos. Entonces lo que quiero que veamos es que ya desde mucho tiempo atrás, el pueblo de Israel tenía problemas con los filisteos. En Jueces capítulo número 3 y versículo número 3 se declara que los 5 príncipes de los filisteos, porque habían 5 ciudades principales de los filisteos, fueron dejados por los israelitas al conquistar la tierra. O sea, entraron y conquistaron la tierra, pero no pudieron conquistar o ignoraron la conquista de esas ciudades de los filisteos. Y entonces lo que quiero que veamos es que los filisteos se convirtieron en un dolor de cabeza para los israelitas. ¿Sí o no? Y se acuerdan en el libro de Jueces, el famoso relato de Sansón también. Y encontramos a los filisteos haciendo desastres con los israelitas. Entonces aquí en el capítulo número 4 hay un conflicto entre los filisteos y los israelitas. Otro detalle que debemos tomar en cuenta antes de llegar a las tragedias de este capítulo es el arca de Jehová. El arca de Jehová, una vez más, representaba la misma presencia de Jehová en medio de su pueblo. Entonces, solicitar la presencia del arca de Jehová tenía que ver en aquella época con algo que se conocía, un concepto que había, que se conocía como el guerrero divino. Porque los pueblos de la antigüedad solían, cuando iban a batalla, solían colocar ya sea imágenes de sus dioses al frente de todo el batallón o estandartes que representaran a sus dioses, porque la idea que había en ellos era que sus dioses peleaban por ellos y peleaban con ellos, así que eran sus dioses venciendo a los dioses del pueblo enemigo y dándoles el triunfo a ellos. Y ese concepto nosotros lo encontramos en la Biblia en cuanto al pueblo de Israel también. Entonces lo que quiero que veamos es que cuando los israelitas pierden la primera batalla y se les ocurre la genial idea y ellos dicen, tenemos que mandar a traer el arca. Ahora, hay algunos detalles muy importantes aquí. No hay en este texto nada que indique que el pueblo hubiera consultado a Jehová, que era una costumbre que había también en ese tiempo. Antes de salir a la batalla, el pueblo consultaba a Jehová y preguntaban al vidente si la presencia de Jehová iba con ellos y si iban a tener triunfo o no. Pero en el texto no hay nada que nos indique eso. Déjenme pedirle que nos devolvamos un poquitito al capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, verso 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. El capítulo 3, verso 19, últimos versículos del capítulo 3, nos muestran el cierre, vamos a decirlo así, de el crecimiento espiritual y ministerial de un hombre llamado Samuel. El crecimiento de una persona que ama a Dios y que escucha a Dios en medio de un ambiente
donde había todos los insumos para convertirse en un sacerdote impío y pagano, como lo eran sus maestros, por decirlo así, Ofni y Fines, sus modelos. Pero en los primeros capítulos del libro de Samuel, ¿qué es lo que encontramos? Es que a pesar de que aquellos sacerdotes, hijos de Elí, eran perversos y malvados, no obstante Samuel crecía en la presencia del Señor y llegó a ser un instrumento poderoso de Dios para bendecir al pueblo de Dios. ¿Está conmigo en eso? Ahora, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oiga, esta afirmación es poderosísima, mi hermana y mi hermano. ¿Me explico? Y dice, verso 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Se percataron de que en medio de aquel ambiente corrupto de los sacerdotes, porque aquellos sacerdotes, hijos de Elí, menospreciaban las ofrendas del Señor y tomaban de las ofrendas del Señor lo que les daba la gana. Había un orden en cuanto a lo que ellos como sacerdotes podían tomar de las ofrendas, pero no, ellos metían ahí un tridente y sacaban lo que les daba la gana. Y dice la Biblia, incluso en el capítulo 2 de 1 de Samuel, que estaban bien gordos, inflados, de darle a las grosuras más deliciosas, más delicadas de las ofrendas de Jehová. Y dice el texto que ellos hacían que el pueblo menospreciara las ofrendas de Jehová. Dice el texto también que estos hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Déjeme decirle que hay una mención acerca de este ministerio. Hay una mención del servicio de mujeres en el tabernáculo en Éxodo capítulo 38, versículo número 8. Y existía esta cultura entre los pueblos de aquel entorno, pero la Biblia no habla mucho o muy ampliamente de esta cultura inmersa dentro de lo que es el oficio del tabernáculo, pero sí en Éxodo 38:8 se habla de mujeres que servirán ahí en el tabernáculo, a la puerta del tabernáculo. Entonces, lo que no se sabe es si tenían un voto de celibato o no, si eran vírgenes o no, pero lo que sí es cierto es que no les estaban permitidas a los sacerdotes, o sea, no era para que ellos las usaran cuando quisieran para hacer sus sandeces con ellos. ¿Me explico? Y eso sí queda claro en el texto del capítulo 2 de Samuel. Y en medio de toda esa maldad, Samuel, a pesar de que está viendo todo eso, Samuel ama a Dios y escucha la voz de Dios y se convierte en un poderoso instrumento de Dios. Versículo número 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es muy importante esto también, versículo número 20 al final. ¿Por qué? 21, perdón, al final. ¿Por qué? Porque vean el capítulo 3, versículo número 1 de primer libro de Samuel. ¿Qué había acontecido? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Por todo el ambiente de pecado que había entre el sacerdocio y aún en el pueblo, no había palabra del Señor, no había dirección del Señor, no había respaldo de Dios para esta nación. Pero cuando Samuel, un instrumento que Dios mismo ha levantado, porque Dios así lo ha hecho. Ustedes recuerdan la historia de Samuel, cómo llega Samuel al mundo. ¿Cómo llega Samuel al mundo? Samuel llega por medio de un milagro. Así que cuando leemos la historia de Ana, es algo más que la historia de una mujer afligida que derrama su corazón y Dios la escucha. Sí, Dios la escucha, claro, sí. Pero no solo es la historia de una mujer afligida, es la historia de un pueblo que está perdido en ese momento, está desorientado,
Pero en medio de esa desorientación, Dios levanta un instrumento llamado Samuel, para que por medio de él aquella palabra que estaba escaseando volviese a ser nuevamente, esa palabra volviese a alcanzar, volviese a ser pertinente para el pueblo de Israel. Entonces el versículo número 1 del capítulo número 4 parece ser, creo yo, en mi óptica, un cierre de lo que está en los últimos versículos del capítulo 3. Y Samuel habló a todo Israel. Pero luego parece ser que en el capítulo número 4, versículo número 1, hay un paréntesis en el relato de Samuel. Hay un paréntesis, y este paréntesis se cierra hasta el capítulo número 7, versículo número 3. Allí hay un paréntesis. ¿Y qué sucede en ese paréntesis? Lo que nosotros acabamos de leer, entre otras cosas. ¿Cuáles son las tragedias de este relato? Israel salió a la batalla y perdió su primera batalla, capítulo número 4, y dice que murieron como 4,000 hombres. Ahorita hablo de esto. Y parece ser, el capítulo 4, versículo número 1, Samuel habló a todo Israel, pero parece ser que Israel no escuchó la voz de Dios a través de Samuel. Y de hecho, no consultan a Jehová ni nada y se van a la batalla y pierden la primera batalla. Después de este capítulo número 4, versículo número 1, les decía, se abre un paréntesis que se cierra en el capítulo número 7 y versículo número 3, y eso se convierte en un contexto para lo que vamos a ver más adelante, que es cuando Israel pide rey. Pero vamos a dejarlo allí. Ahora, lo que yo quiero decir el día de hoy es que el pueblo de Israel, al parecer, no escuchó la voz de Jehová. Y ya les voy a decir por qué, dónde encontramos la confirmación de que esto es así. Samuel habló a todo Israel, sí. Todo Israel conoció que era un profeta fiel al Señor, pero no nos importó a nosotros los israelitas lo que Samuel tenía que decir, y vivimos como a nosotros nos pareció, y ya les voy a decir por qué. Israel vuelve a la batalla, ahora con el arca de Jehová entre ellos, y lo que tenemos que ver es que, vean ustedes, mi hermana y mi hermano, qué cosa más tremenda. El pueblo de Israel puso el arca de Jehová en medio de ellos como si fuera un amuleto espiritual. En la misma costumbre, probablemente, o quizás similar, tal vez no vamos a juzgar las intenciones o el pensamiento del corazón, pero es como que yo tenga sobre la mesa de mi casa la Biblia abierta en un Salmo X, para que eso irradie a mi casa algún tipo de bendición, como si la Biblia fuera un amuleto. No, no es un amuleto. No es un asunto físico. El arca de Jehová era una representación, era un simbolismo, pero no era la misma presencia de Jehová. El pueblo trajo el arca de Jehová delante de ellos para que Jehová estuviera con ellos y en medio de ellos, pero Jehová no estaba en ese momento en medio de ellos, mi hermana y mi hermano. ¿Y por qué? Falló el Señor. Figúrense ustedes que dice el texto aquí en el capítulo 4, verso 10, que hubo gran mortandad y murieron 30,000 hombres. ¿Leo bien? Cayeron de Israel 30,000 hombres. Dicen los expertos en Biblia que en esta parte de la Biblia, como en otras partes de la Biblia, esos números no precisamente corresponden a unidades de 1,000, vamos a decirlo así, sino que la palabra 1,000 representa básicamente un escuadrón que era variable porque los escuadrones representaban los clanes o las tribus que iban a la batalla. Entonces un escuadrón era variable, podría ser un escuadrón de 6 hombres, de 10 hombres, de 50 hombres, de 100 hombres, de 300 hombres, pero al final de cuentas es un escuadrón y por eso le llaman 1,000. Hay toda una historia detrás de ello, pero aún así
30 agrupaciones, 30 escuadrones perdieron la vida en esta segunda jornada, a pesar de que el arca de Jehová estaba en medio de ellos. La pérdida fue grande. Otra de las tragedias que ya sabemos, que acabamos de leer, el arca del pacto es tomada. Y por una referencia que hay en Jeremías capítulo 7, versos 12 al 15, parece ser que el mismo lugar de Silo fue destruido también. Entonces, esto es parte de la tragedia. El arca de Jehová, la representación de mi Dios fuerte que pelea por mí, que soy israelita. Voy a ponerme en el plano de que yo soy uno de aquellos israelitas de aquella época. El arca de Jehová, que representa la presencia de aquel que pelea por mí, fue tomada. Perdió mi Dios. En la concepción de ellos, perdió mi Dios. Y por lo tanto perdimos nosotros. Otra de las tragedias, el sacerdote Elí muere desnucado. Dice que era un hombre grande y pesado. Seguro medía un poquito más que yo. Era así fuerte, robusto, grandote. Y sus 2 hijos también mueren. Y recuerden que sus 2 hijos mueren porque hay un cumplimiento de la palabra del Señor en cuanto a la casa de Elí, ¿verdad? Sus 2 hijos mueren el mismo día. Elí muere el mismo día. Su nuera muere el mismo día. Y a este muchacho, a este bebé, le pusieron un nombre distintivo: sin gloria. Sin gloria. ¿Cuál era la verdadera situación, mi hermana y mi hermano? Les decía al inicio que he titulado esta reflexión: tu verdadero estandarte. El pueblo se trajo el arca y la puso delante de ellos como el estandarte, como aquella representación de su Dios, porque ahora sí Dios está con nosotros, porque trajimos el arca y la pusimos delante de nosotros. Ahora sí vamos a triunfar. Una terrible derrota. ¿Cuál era la situación? Jueces capítulo 21, verso número 25, nos habla a nosotros de la verdadera situación. ¿Ustedes recuerdan la historia del libro de Jueces? Se repite constantemente esta frase. De hecho, esta sección del libro de Jueces inicia por allá del capítulo 17. Jueces 17, y en el versículo número 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si usted sigue leyendo a partir de ahí del capítulo 17 y 18 y 19, que ahora en febrero de este año reflexioné, por cierto, en el capítulo número 19, ¿recuerdan? El levita y la concubina. Y si usted sigue leyendo, usted se da cuenta, mi hermana y mi hermano, el caos espiritual que había en aquel pueblo de Dios. Y Jueces 21, 25 lo dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el rango histórico, primer libro de Samuel, sucede el periodo de los jueces, y entonces nos encontramos con la historia de los hijos de Elí. Una vez más, hombres que eran los sacerdotes de Jehová, pero siendo los sacerdotes de Jehová, menospreciaban las ofrendas, hacían que el pueblo pecara, dormían con las mujeres de la puerta del tabernáculo y se engordaban de las cosas deliciosas de los sacrificios a Jehová. De tal manera que el pueblo de Israel también, vean, y esto nos enseña un principio tremendo, y es que si aquel que está al frente, si aquel que lidera, si aquel que es el modelo, si aquel que enseña no vive conforme a la verdad del Señor,
entonces nos convertimos en fariseos. Como el Señor Jesús dijo acerca de los fariseos, le dijo al pueblo: haced lo que ellos os dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que practican. Y el pueblo del Señor, la palabra, les decía, por cierto, capítulo número 3, escaseaba en aquellos días. ¿Por qué escaseaba la palabra del Señor? Pienso que justamente porque era una época de caos espiritual. Finalmente, quiero llevarlo al capítulo 7, donde cierra la sección esta de este paréntesis, versículo número 3. Después de todo un drama en que el arca de Jehová es quitada al pueblo, viaja por un montón de lugares y finalmente regresa de alguna forma. Capítulo 7, versículo número 3 dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, vean ustedes, otra vez aparece Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué les pidió? Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. ¿Recuerda usted cuál es el ordenamiento principal en la ley mosaica, mi hermana y mi hermano? ¿Cuál es? Justamente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Y qué está haciendo Samuel? Está recapitulando esto justamente. Está buscando un compromiso del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios hasta este momento mantenían una actitud pecaminosa, idolátrica delante de ellos. Y lo que quiero que veamos entonces es que aunque el pueblo trajera el arca y la pusiera delante de ellos, aunque usted y yo andemos con la Biblia debajo del brazo, aunque usted y yo nos conozcamos de memoria todos los versículos de la Biblia, si no vivimos rendidos a los pies de Jesucristo, mi hermana y mi hermano, estamos en pobreza espiritual y no hay victoria. Pero ¿qué pasa aquí? Sigamos leyendo. Vean qué rico lo que sucede en el capítulo número 7. Quitad a Astarot. Dicho sea de paso, Astarot, Astoret, Ishtar, Astarte es la misma figura. Era la diosa del amor, la diosa de la sensualidad, de la fertilidad y la diosa de la guerra de aquellos pueblos, de aquellos lugares. Y entonces, bueno, ¿qué sigue diciendo el texto? Versículo número 3. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Déjeme decirle que aquí la palabra servir tiene que ver con adorar, con entregar, tiene que ver con seguir la voluntad de aquel a quien están sirviendo en ese momento. Otra cosa que me llama la atención es que el Dios o los Baales, así como Astarot, eran probablemente figuras del guerrero divino. Quiere decir que Israel tenía como sus dioses y a quienes los defendían, no a Jehová, que era realmente su Dios, sino que tenían otras figuras que la sociedad circundante les proponía a ellos, que esas figuras sí los iban a salvar. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Los está llamando a volverse a Jehová, a volverse al Señor. Entonces el pueblo quitó a los Baales, quitaron a Astarot, sirvieron, adoraron, obedecieron, vivieron conforme a la voluntad de Jehová. Y entonces Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová, y yo oraré por vosotros a Jehová. Vea usted cómo ahora sí está interviniendo
esa búsqueda de la presencia y del respaldo de Dios para enfrentar la situación que tenían por delante, el agobio por medio de los filisteos. Entonces yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Mi hermana y mi hermano, esto es un momento de arrepentimiento. Es un momento de reconocimiento de que mis acciones están mal y que tengo que volver otra vez a la fuente de vida eterna. Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, porque ya les habían dado duro. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¡Qué lindo! Jehová le oyó. ¡Uy, qué delicia! Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. ¡Wow! Hubo victoria del Señor ahora sí. No porque un arca estuviera delante de ellos, sino porque ahora sus corazones estaban rendidos o estaban buscando la presencia del Señor. Porque entendieron que habían puesto su mirada en otros dioses, que habían confiado en otros dioses y se habían apartado de Jehová, el Dios verdadero de sus vidas. Es cierto, tu verdadero estandarte. ¿Cuál es tu verdadero estandarte? Tu verdadero estandarte no es que te llames cristiano. Tu verdadero estandarte no es que andes con la Biblia debajo del brazo. Tu verdadero estandarte no es que te sepas versículos de memoria. Tu verdadero estandarte no es que vengas a la iglesia incluso o al templo, aunque animamos a los hermanos a volver a las reuniones presenciales. ¿Amén o no amén, hermanos? Fuerte, que los escuchen al otro lado de la cámara. Sí, pero tu verdadero estandarte no es que vengas al templo. Tu verdadero estandarte no es lo que haces, es lo que eres delante del Señor. Tu verdadero estandarte es una vida rendida a los pies del Señor, amando al Señor sobre todas las cosas. ¿Cuáles son los dioses que nos ofrece la actualidad? Porque en aquel entonces estaba Astarot y estaban todos esos. Pero ¿cuáles son los dioses que nos ofrece el mundo moderno? ¿Sí? Las redes sociales. Hay gente que si no logra escribir algo en el muro el día de hoy, me va a dar algo. Sí, puede ser. Vivimos una cultura el día de hoy también que exalta mucho la figura física. ¿Sí o no? Y usted ve la gente ahí en los gimnasios. No digo que sea malo ir a los gimnasios, por favor no me malentiendan. Pero usted ve la gente ahí en los gimnasios y muchos de ellos no están allí por salud. Ya algunas personas como nosotros, después de cierto tiempo de vuelo, necesitamos emprender algunas jornadas de ejercicios para mantenernos en salud, ¿sí o no? Pero muchos no están ahí por salud, están allí porque
que así, que todo. Porque hay una exaltación a mi figura. Y no estoy diciendo tampoco que usted tenga que descuidarse y demás. No, tampoco estoy diciendo eso. Pero el tema es que entendamos, Satanás es muy sutil y se filtra por las endijas más estrechas. El academicismo es uno de los dioses hoy en día. En tanto más preparado estés, mayor éxito tendrás en la vida. Puede ser que una muy excelente preparación académica te abra puertas para el asunto laboral. Pero óigame, el éxito no solamente es anclar bien en algún puesto de trabajo. No. Si bien es cierto, allí hay una gran bendición, hay una gran virtud, pero ese no es el verdadero éxito. Cuidado. Cuidado. Y podemos seguir mencionando un sinnúmero de cosas. La pregunta es si nosotros tenemos a Jehová como nuestro verdadero estandarte. ¿Y cómo es eso? O sea, si nosotros estamos caminando con Dios y Dios está caminando con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de Enoc? Él caminó con Dios y Dios caminó con él. Génesis. Y cuando estuvimos en Génesis, ¿recuerda? Caín mató a Abel y luego nació Set, ¿verdad? Y comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Toda la Biblia, mi hermana y mi hermano, es una historia de un pueblo que es llamado a vivir rendido a los pies de Dios versus un pueblo que se enamora de las cosas que le ofrece la vida y deja a Dios para seguir las cosas que ofrece la vida. Toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan cuando Jesús habló de la parábola del buen sembrador, ¿sí o no? En esa parábola hay una semilla que cae entre espinos. Y en esos espinos representan, dice el Señor, ¿qué? Los afanes de la vida, los apetitos de la vida. También habló el Señor de un hombre que era muy próspero en su trabajo y que llegó un momento que dijo: wow, ya no me alcanzan los graneros, ¿qué voy a hacer? Voy a construir más graneros. Tuvo éxito en el plano económico, tuvo éxito en el plano empresarial, pero le dice el Señor: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y qué le vas a presentar al Señor? ¿Con qué te vas a presentar? Porque la vida no consiste, dice el Señor, allí en la abundancia de bienes. Toda la Biblia habla de un tema, de una relación con Dios, donde usted y yo estemos, universitarios, llamados a vivir en una relación con Dios, estudiantes de secundaria, un taxista llamado a vivir en una relación con Dios, una pareja de novios llamada a vivir en una relación con Dios, una pareja matrimonial, joven o adulta, llamada a vivir en una verdadera relación con Dios. Todos, en los distintos ambientes donde nos movamos, llamados a vivir en un verdadero amor. Y cuando nuestra dependencia sea verdaderamente del Señor, entonces, mi hermana y mi hermano, como en este caso del capítulo número 7, la victoria del Señor estará delante de nosotros. Si hay alguna persona que el día de hoy sienta que debe renunciar a algo en su vida porque no le está entregando al Señor todo, este es el momento. Como Samuel le dijo al pueblo: volveos a Jehová de todo vuestro corazón, preparad vuestro corazón para Jehová. Este es el momento. Vamos a orar. Mi Dios eterno, gracias por tu palabra. Tengo que reconocer que algunas veces, mi Dios, nos sentimos reflejados en algunas de estas historias. No son solo historias,
Es tu palabra, oh Dios, mostrándonos el camino errado, el camino perfecto. El camino es Cristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que nosotros, como aquellos sacerdotes, eran sacerdotes de Jehová, pero vivían impíamente. Nosotros podemos llamarnos cristianos y podemos vivir impíamente. Es paradójico, porque no debería ser así. Como dijo Santiago, no puede ser que de una misma fuente donde sale agua dulce salga agua amarga al mismo tiempo. No se puede. Pero paradójicamente a veces nos sucede y nos vemos reflejados en historias como esta del pueblo de Israel, que se había olvidado de su Dios, que habían adoptado otros dioses, que estaban menospreciando las ofrendas de Jehová, que vivían como bien les parecía, hasta que levantaste a una persona que los llamara a volverse a ti, y respondieron, Señor. Quitaron a los Baales, quitaron a aquella diosa llamada Astarot, y te sirvieron solo a ti. Si el día de hoy hay alguna persona que ha escuchado esta palabra por la red o aquí en este recinto, que reconoce que ha abandonado, que ha dejado tu camino en alguna forma y tiene que volverse a ti, este es el momento, mi Dios, para volver a ti en ese primer amor del que habla tu palabra. Que nuestros corazones, Señor, de verdad te amen a ti por encima de todas las cosas. Que te sirvamos solo a ti. Que tú seas nuestro estandarte, pero no en una manera fetichista y errada, sino que nuestra relación contigo, oh Dios, sea nuestro estandarte, sea nuestra prioridad. El cierre del capítulo número 4 nos dice que fue traspasada la gloria de Jehová. Pero el cierre del capítulo número 7 nos muestra la gloria de Jehová brillando sobre un pueblo que estaba ahora sí humillado delante de ti. Nos humillamos, Señor, y te pedimos perdón. Y te suplicamos que nos asistas, que nos enseñes a estar conectados contigo de una manera viva, vibrante, efectiva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Feliz semana y que la palabra del Señor siga alumbrando nuestros corazones.